Hola familia de suscriptores, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Acá les saluda Eduardo Tonay. Bendiciones para toda la familia de suscriptores de Güero Chispudos que siempre pues de ahí nos están apoyando en los diferentes casos que nosotros tenemos por presentar acá en el canal. Pues el día de hoy nos encontramos acá con don Juan. Ya pues él es muy conocido porque él es el vendedor de helados. Y el día de hoy nuevamente lo venimos a visitar, venimos a platicar porque nos comentaron de que él pues se puso malo, se enfermó. Entonces el día de hoy venimos a visitarlo para que ustedes pues se puedan dar cuenta del caso de don Juanito, que hoy nuevamente lo venimos a presentar. Hola abuelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, estoy descansando. ¿Está descansando, abuelito? Sí, estoy descansando. Sí, por ahí me comentaron de que usted se enfermó. Sí, me enfermé. Por eso es que no mucho puedo trabajar, no tengo fuerza y me da un poco de vaído, más bien que me da vaído. Eso es lo que tengo yo. No, yo trabajo, hago la lucha por necesidad, por pagar la casa, porque nuestra comidita, porque si uno no trabaja no hay nada, no sale. Y solo él no se puede. Y tiene sus hijos que mantener él. Sí, pues. Un varón más grande y aparte ahí va. Entonces ya no alcanza. Entonces, sí, pues el varón más grande es el que está saliendo a vender ahora, va. Sí. Él está ahora vendedor de helado, ¿verdad? Sí. Sí, entonces amigos, pues el vaído quiere decir que es una debilidad que le da al abuelito, donde él siente que se va a desmayar o que se le aguada el cuerpo. Eso se le llama vaído acá en Guatemala, pero me imagino que es por falta de vitamina. Abuelito, ¿y usted no está tomando medicamentos o alguna vitamina? Algo? Nada. No hay piso a comprar. Por el peor consigo para las tortillas. Y mucho más para las vitaminas. Sí, pues apenas consigue para la tortilla, ¿va? Entonces, bueno. pues ahí también nos decían de que por la situación de que usted está pasando, su enfermedad, y hay que pagar lo que es el alquiler, la luz, la comidita. Todo. Entonces usted decidió también nuevamente salir a vender helados, ¿verdad? Que salir un poquito, en que no tanto voy directamente a llevar la carreta de un hilo. Cada poco me descanso, porque y así no tengo mucha fuerza. Por eso es que hago así, descanso. Porque antes con ellos más alentadito, de un hilo voy, no descanso. En cambio ahora ya no, por después yo porque sé, hay necesidad, pues estoy saliendo. ¿Sí? Por la necesidad está saliendo usted ahora, sí, nuevamente, abuelito. Por eso salgo yo. Y de ahí es donde le ha dado, pues... Sí, por eso es que me da el vaído, siente que me caigo. Entonces, y siente que se cae la carreta y la carreta no está en un lugar. Pues yo mire pues que cae la carreta, pues no es así. Sí, pues me imagino, abuelito. Sí. Bueno. ¿Y cómo ha estado en estos días ahorita? ¿Con su salud cómo ha estado? Ahorita la verdad es que yo estoy un poco, no tan bien ni tan mal. Pero siempre me molesta un poco esa cosa. Me molesta un poco. Sí, porque la vez pasada que venimos también, usted me comentaba que tenía una fuerte tos, ¿verdad? Y sí lo tengo todavía, no se va a quitar porque no tomo nada. ¿Todavía tiene esa tos entonces? Tos todavía está, pero no se me quita. Pues esa tos ya tengo años con esa tos. Pues no se me quita. Como antes yo vendía heladitos así en cabeza. Me voy con los marchantes allá arriba. Paso con agua y todo, se seca la ropa. Por eso es que todo dañado la tos. Hasta ahora le está haciendo efecto. Ajá, entonces. Hasta ahora lo estoy pagando. Sí, pues hasta ahora le está haciendo efecto, va todo el tiempo que usted estuvo vendiendo. Por eso. Le afectó la lluvia, le afectó el sol, ¿verdad? Sí. Bueno, abuelito. ¿Ya cómo vende usted los helados? Yo los vendo a quetzal, y a 2, y a 3 soles, pues como no hay tanto negocio. Lo que vendo es para la comunidad, porque vendo 250, 125 soles, como no hay tanta venta.
Sí, pues. No hay tanta Y eso, lo que usted vende, lo va pues guardando para el alquiler, ¿verdad? Me No, decía estoy usted a- para el alquiler de la Sí, casa, estoy ¿verdad? guardando para el alquiler de casa. Porque un poquito nada más, porque tengo que agarrar para el material también, porque Sí, hay que pues gastar. correcto, el material va para No hay los que helados. gastar, no nomás se guarda eso uno 25, no se guarda, no que hay que gastar invertir otra vez. Va, entonces solo un poquitico que se queda todo poco a poco. Lo estoy aguardando por 25, por 10, así, va juntando. Durante llega el mes, ¿verdad? Va, Y eso poder es. pagar, si no lo sacan a uno, Lo ¿verdad? sacan a uno aquí, va, como no es de uno. Todo Y- por eso es que yo salgo a luchar un poquito. ¿Y usted dónde está saliendo a vender? Acá en el centro de Samayac. Sí, siente Samayaca. Siente Samayac, solo aquí en el pueblo, porque yo no aguanto ir lejos. Esa tos me decía que ya tiene años, ¿verdad, don Sí, Juanito? ya tengo ahí, Ya tiene años usted. sí. ¿Y usted no ha visitado a un doctor Nada. para que le examine qué es esa tos? Pero no le duele sus pulmones. No, pulmones no me duelen nada porque es hablar. Solo que tengo un dolorcito en el estómago. El estómago le duele entonces. Me duele un poquito. Sí, pues usted me explicaba que esa tos es por lo mismo, ¿verdad? Que Yo sé que sí. de joven, que cuando usted salía a vender, Sí. se mojaba, ¿verdad? Me mojaba, se sacaba todo en la espalda. Y aparte del sudor, ¿verdad? Aparte del sudor, ay. Entonces todo se complica todo. Estoy ya hasta ahorita lo estoy pagando. Antes pues no lo sentí, que era joven, no siento nada. Por ahora sí lo estoy pagando. ¿Y su hijo dónde va a vender él? Él también se va con los marchantes allá arriba, hasta arriba, genial, aquí por Chujuyú, aquí por en los cantones allá con los marchantes. En la Boca Costa, Sololá va a vender él. Sí, por ahí. Ah, bueno, Sí. don Juanito. Pues como le decía, amigos, pues el día de hoy estamos platicando acá con don Juanito. En los primeros videos, cuando nosotros venimos a visitar a él me decía que ya llevaba aproximadamente unos 50 años de estar vendiendo helados. A pesar de su edad, él inició, a los 10 años inició vendiendo helados, ¿verdad? Pues ya a 12. 12 años. Bueno, él decía que a los 12 años pues él inició lo que es vendiendo helados, de los que muchos pues venden acá en Guatemala. Esos helados pues de manía son los helados, Sí, ¿verdad? de manía, sí, de leche, de manía. Ajá, de leche, de manía. De piña, de frutas, así. Entonces de él, sabor. él salía a recorrer todo el pueblo, se iba a otros lados vendiendo con su carreta. Y él por su edad ya dejó un buen tiempo dejó un buen tiempo de vender los helados. Y su hijo fue el que se dedicó a vender los helados. Pero con la situación que están viviendo, pues hay que pagar el alquiler, hay que pagar lo que es la luz, el agua y la comidita. Pues también don Juanito, lamentablemente, él decidió salir a vender él nuevamente. Y él así enfermo está saliendo a vender. A pesar de su edad, pues dice que le da mucho mareos. Y él no ha tomado vitaminas para los mareos o vitaminas o para poder vitaminarse. Y esa tos que tiene años que aún no se le quita. Entonces el día de hoy, don Juanito, venimos de parte del canal de Güiro Chispús, de todo corazón. Le traemos esta bolsa de víveres que yo sé que a usted le va a servir muchísimo. Sí, muchas gracias. Pues Dios me trajo acá con usted. Usted me está contando que a pesar de que usted está enfermo, está saliendo a vender nuevamente helados. Estoy saliendo. Entonces pues acá le traemos esta bolsa de víveres para que usted pues pueda pasar unos días con usted, con su familia, Sí, muchas y poder gracias, tener sí. algo de comer, ¿verdad? Sí, Y poder muchas gracias. ahorrar para poder pagar el alquiler. Correcto, así es. Muchas gracias. Hoy, pues, que Dios lo multiplique, usted que Dios que lo acompañe por ahí donde se vaya a luchar por los pobres. Porque eso es un trabajo para ustedes, es un compromiso. Entonces Dios les va a pagar más a doble. Porque usted no está mirando carne, que usted parejo está haciendo a los ancianitos. ¿Ah? Entonces, yo le agradezco por estos víveres que me regaló Tasquer, algo que me dio. Porque si usted supiera cómo estamos nosotros pescados, ves que hay, ves que no hay, porque así es, entonces no se puede gritar ni tampoco pedir con la gente.
solo un y la familia sabe. Entonces, ¿cómo lo pasamos los 10? Sí, es cierto, abuelito. Vale, Sí, hay que tener paciencia y hay que luchar pues por la vida, y primero Dios, los amigos suscriptores que van a estar viendo su video pues lo van a poder ayudar, ya que usted necesita pues vitamina, Sí. necesita vitaminarse porque usted está muy débil, me decía, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es cierto. antes de finalizar el video, abuelito, algo que usted quiera agregar. Yo quiero a ver qué es lo que tengo, porque no, esos valles que me dan. ¿Usted quiere ir a visitar a un doctor, abuelito, entonces? Yo quería visitar porque no tengo dinero, no tengo pie. Si me voy al puesto de salud no dan nada. No dan nada porque dan cosas que es pero no sé lo que quiero mi cuerpo a mí. Mi cuerpo a mí quiere vitamina. Entonces como no hay, tengo que soportar. Así está pasando los días. Así es. Entonces yo quiero que ojalá pues que es de buen corazón, que me dan pesquea por una vitamina, que me da ese mareo, lo que tienen voluntad de dar. Yo no voy a exigirme o mandar lo que ellos tienen voluntad de dar. Pero yo le agradezco a Dios, si es así, si me van a ayudar, pues yo le agradezco a Dios y servir de estos batojos que están trabajando, están luchando en el canal. Yo le agradezco a ellos, porque un Dios que los ayuda a ellos con sus trabajitos, que clase de trabajo que tienen, que los abunde, que tenga buena suerte para los trabajos. Eso es lo que yo lo recomiendo a Dios. Gracias, abuelito. Sí, Gracias por su palabra. Sí. Pues ahí pudimos escuchar al abuelito don Juanito, ya que él es vendedor de helados. Entonces, gracias por estar en otro video más. No se les olvide compartir, suscribirse y siempre pues estar apoyando los diferentes casos que tenemos acá. Así que saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos para el próximo video. Muy bien.